que tenga. Sí, en el caso de que la niña tiene problemas para hablar, ¿significa que tiene autismo? No. Esa pregunta la hacen con mucha frecuencia los padres cuando van a nuestro centro, que llegan un niño, sobre todo alrededor de los 2 años, y te dicen él no habla o ella no habla, y ¿eso significa que tiene autismo? No. Hay muchos factores que pueden estar acompañando al hecho de que un niño tenga un retraso del lenguaje. Incluso niños que prácticamente llegan a los 2 años y ni siquiera dicen palabras. Miren, el uso excesivo. Yo publicaba ayer, si mi memoria no falla, yo publiqué ayer un video donde yo explicaba que todos los excesos son malos, bien excesos o bien por defecto. O sea, si bien es malo un exceso con las pantallas, sobre todo por esa, el niño recibe mucho, mucho movimiento y muchos sonidos y colores, niños pequeñitos donde todavía está su cerebro se está desarrollando, se está formando y realmente hace muchísimo daño en los niños. Igual que no hay interacción social, o sea, un niño que permanece sentado con pantallas sin interacción social, pues prácticamente no va a haber un desarrollo del lenguaje igual a un niño que juega con otros niños, que juega con objetos, que juega con adultos. ¿Por qué? Porque esa primera infancia el niño va a estar aprendiendo el lenguaje a partir de esas interacciones que ocurren y a través de la actividad de juego. Pero también cuando el niño tiene algún problema auditivo, puede estar influyendo también en que el niño no tenga un desarrollo del lenguaje. Ahí entonces interviene un especialista, un audiólogo, para que haga las pruebas correspondientes, bien sea audiometría, bien sea potenciales evocados de tallo o lo que considere el especialista. Por eso el logopeda trabaja de conjunto con los audiólogos, porque cuando usted ve un niño que puede estar teniendo algún tipo de dificultad en el orden auditivo, pues lo adecuado, lo correcto, lo que hay que hacer es referir para que ese especialista sea entonces el que haga los estudios correspondientes y ahí identificar si hay algún tipo de dificultad que sea lo que esté generando que el niño, pues su lenguaje se esté retardando. Pero otro aspecto es cuando hay un déficit de vitaminas. Ojo, porque hasta hace muy poco tiempo nosotros no le dábamos tanto valor a esta información. Y de hecho, nosotros a veces lo que hacíamos era que veíamos a los niños, le hacíamos la evaluación, lo referíamos a un audiólogo en caso de que viéramos que había algún tipo de problema, pero hasta ahí. Sin embargo, se ha demostrado y hay evidencia científica bien importante que nos dice que cuando hay un déficit de vitamina, por ejemplo, vitamina B12, vitamina D3, cuando hay afectaciones con ácido fólico, puede ser también detonantes de que ese lenguaje, pues entonces también empiece a ocurrir algún tipo de dificultad. O sea, empieza a retrasarse el lenguaje, empieza a acumularse. Por lo tanto, nosotros tenemos que lograr que todo eso esté en estándares normales, lo más estable posible. Yo publiqué hace muchos días un video de todo lo que el doctor Fadul está realizando. Y hay algo que a mí me gusta mucho y tiene que ver precisamente con el hecho de que él aboga mucho a la alimentación esa que tiene que tener el niño. Ni más ni menos, justo la que el niño necesita. El niño tiene que tener los nutrientes necesarios
para poder de tener un desarrollo normal, porque acuérdense que el niño pequeñito está madurando todos los procesos que necesita para después pues poder aprender y desarrollarse. Y el lenguaje, nosotros tenemos que tener claridad de algo: el lenguaje no es un lujo. El lenguaje no es un lujo, el lenguaje es la base del aprendizaje, es la base del comportamiento, es la base de la socialización y es la base de la autoestima. Nosotros incluso recibimos jóvenes que han vivido su niñez con bullying, porque fueron niños que nunca asistieron a terapia, niños que tenían o sea, cuando fueron muy pequeños, eran niños que tenían trastornos en su lenguaje, nunca lo llevaron a terapia, quizás por desconocimiento de los padres, quizás porque donde vivían no tenían las condiciones, las informaciones de todo eso. Y entonces llegaron a la adultez con un marcado problema de autoestima, que apenas, o sea, que sienten hasta temor a hablar. ¿Por qué? Porque han vivido toda su vida sumergido en un trastorno del lenguaje y un trastorno de la comunicación, que no encontraron las ayudas correspondientes. Por lo tanto, algo que usted me preguntaba ahorita, que tenía que ver con si eran efectivas, son efectivas, pero podemos esperar que sean acumulativas, porque cuando usted no lleva a su niño o niña a tiempo a recibir un proceso terapéutico, pues esto se va a hacer acumulativo. Pero no tiene que ver con autismo. O sea, si el niño no tiene lenguaje, no significa de que haya autismo. Lo que sí, muchos niños con autismo son no verbales, porque eso es otra cosa. Todos los niños que tienen autismo no significa que no tienen lenguaje. Te va a encontrarse niños con autismo que son verbales y se va a encontrar niños con autismo que son no verbales. Entonces ahí los procesos terapéuticos son diferentes, porque cada niño es una individualidad. Y en todos los trastornos, no solamente en el autismo, usted puede tener niños con diferentes, o sea, con el mismo trastorno del lenguaje, y tener desarrollos totalmente diferentes y tener características totalmente diferentes. Igual que pasa con los adultos. Con los adultos usted puede tener un adulto que tiene un accidente cerebrovascular. Los accidentes cerebrovasculares provocan un trastorno que se llama afasia, y esta afasia sea igual, o sea, tiene la misma afectación en el adulto, y sin embargo las características a la hora del proceso terapéutico se manifiesta diferente. ¿Por qué? Porque depende de cómo el paciente asume su proceso terapéutico, depende cómo la familia se involucra en el proceso terapéutico, depende de la sistematicidad que el paciente recibe su proceso terapéutico. Por lo tanto, hay muchísimos factores que son los que hacen que sea